Muy buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos, amigos que nos escuchan a través de nuestra página de Facebook. Hoy, 29 de junio, estamos ya terminando el primer semestre, 28. Estamos terminando el primer semestre del año. Agradecemos a Dios por su fidelidad. Muchos de ustedes preguntan, ¿cuándo ya nos vamos a encontrar en el templo? Ya es hora de poder encontrarnos. Sí, esperamos muy pronto ya poder estar listos. Creemos que Dios mediante, a partir de este mes de julio, ya estamos nosotros congregándonos en el templo. Queremos decir que estamos recibiendo instrucciones de parte de nuestra organización y de parte del gobierno para ya poder entrar a las reuniones en nuestro templo. Damos gracias a Dios que tenemos un templo amplio, que tenemos un templo muy ventilado y que no vamos a tener dificultades para poder volver a congregarnos. También estamos haciendo algunas adecuaciones en el templo en este momento para tener todo listo y esperar encontrarnos y vernos cara a cara. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, porque este tema va a animarte a ti para lograr alcanzar aquellos desafíos que tú tienes en tu vida, con todos los cambios que han venido por causa de la pandemia. El mundo ha cambiado, el mundo ya no es el mismo, pero en medio de todo eso el Señor quiere que tú te esfuerces, porque sin esfuerzo no hay ganancia. Decimos en esta mañana, amén, que sin esfuerzo no hay ganancia, sin lucha no hay victoria, sin dedicación no hay triunfo. Vayamos a la escritura en el libro de Josué capítulo 1. Quisiera que abra su Biblia en este texto, Josué 1, 8 y 9. Estas palabras son las palabras del Señor a Josué, pero en esta mañana también son para ti. Abre tus oídos y puedas escuchar en esta mañana lo que el Señor te dice a ti a través de esta escritura. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y en esta mañana también Dios la está vivificando para que traiga a tu vida ese cambio, esa fortaleza para que seas un ganador. Dice así, Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras le fueron dadas a Josué en un momento muy importante en la vida de él y en la vida de su pueblo. Dios los había llevado hasta las fronteras antes de poder conquistar la tierra prometida. Ellos estaban al lado este del río Jordán, al lado oriental, e iban a entrar para conquistar la tierra prometida. Para Josué era una empresa muy difícil de hacer. Era una tarea muy grande para él y él necesitaba ser animado. Josué estaba en una situación muy difícil como persona y veía que su pueblo había fracasado en el desierto y ahora él tenía que llevarlo en medio de la crisis que vivía Israel a conquistar 7 naciones más grandes, más poderosas, naciones más fuertes que Israel. Yo quiero decirlo en esta mañana que como nación, como pueblo ecuatoriano, a partir del 17 de marzo entramos en ese tiempo de aflicción y prueba, fecha en que se declaró la emergencia sanitaria con las medidas de distanciamiento social denominada Quédate en casa. Desde ese tiempo todavía estamos
recluidos prácticamente en nuestras casas. Ya aquí, gracias a Dios, en Guayaquil, Durán, ya estamos en semáforo amarillo, ¿verdad? Ya hemos empezado, pero con muchas precauciones. Decimos a los hermanos que tomamos todas las medidas, sigamos cuidándonos hasta que ya entremos en semáforo verde. Ahora, esta emergencia sanitaria ha traído una crisis a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Y esta crisis a nuestro país la ha golpeado doblemente. ¿Por qué digo en esta mañana que la crisis ha golpeado a nuestro país doblemente? Porque lo primero fue la enfermedad del coronavirus, por la cual han muerto muchos amigos, familiares, conocidos, que ya no están con nosotros. Pero mayor que esa crisis ha sido la corrupción que vemos en nuestro país. Los negocios ilícitos y los desfalcos de los fondos públicos han causado también un grave daño a nuestro país. Políticos se han enriquecido a causa de la salud del pueblo. Y nosotros vemos que instituciones como la Seguridad Social, instituciones como el Ministerio de Salud Pública, han sido desfalcados. Se han aprovechado muchos de aquellos gobernantes corruptos, autoridades corruptas, para hacer de las suyas. Todo esto ha sido duro está siendo muy duro para nuestro país. Por otro lado, la crisis empresarial que se dio debido al cierre de muchos negocios, muchas empresas que han quebrado y han dejado de operar en el país, y por lo tanto han quedado muchas familias desamparadas sin una estabilidad laboral. Además, la crisis familiar en la que estamos pasando por el deterioro de la salud, muchos han tenido que estar en casa con tratamientos por el peligro de contagio de coronavirus. Muchos de nosotros nos hemos recuperado, gracias a Dios, de la salud. Hemos visto milagros de recuperación de salud en muchas personas. Gracias a Dios, algunos ya están laborando. Por otro lado, la crisis emocional, justamente por estar en las casas encerrados, ha habido una crisis emocional de estados de ansiedad, de temor, de inseguridad. ¿Qué va a pasar con mi familia en el futuro? Pero con una esperanza. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Una esperanza de que esto termine, que volvamos a la normalidad. Y eso es lo que nos sostiene, que el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y yo creo que la solución a la crisis no la ha dado el gobierno, no la ha dado el hombre, ha sido en respuesta a las oraciones. Amén. A las oraciones que hemos estado haciendo en casa, a las oraciones familiares, a las oraciones como iglesia que hemos estado teniendo. Por eso yo quisiera convocarlos para el próximo domingo a un tiempo de ayuno como congregación. En esta mañana, desde ya, pido que podamos disponernos a tener un ayuno congregacional, de manera de que este domingo, que es el primer domingo del mes de julio, podamos entrar como iglesia en un tiempo de ayuno y oración para agradecer a Dios, porque Él nos va a sacar de esta crisis. Amén. Amén. Y creo que la mayor crisis en realidad ha sido el problema de la crisis económica por el desempleo y la disminución de la remuneración salarial en la mayoría de los ecuatorianos. Creo que muchos de ustedes ya no tienen el mismo sueldo que lo han tenido antes, y esto también estaba golpeando las familias. Pero Dios se ha glorificado en medio de todo. Aleluya, gloria a Dios. Dios ha provisto lo necesario en cada hogar. Amén. Y es más, he visto un milagro, que ha habido una productividad de alimentos. A pesar de todo, alguien decía, Dios nos ha sostenido hemos comido verde durante todo este tiempo de pandemia. Plátano verde, maduro hemos comido porque Dios nos ha dado alimento. Si no ha habido comida, digamos, las chuletas, lo que nos gusta, pues
pero han habido todos esos asados que nos gustan, ¿verdad? Borrego. Pero ahí ha estado el verdecito, ahí ha estado las legumbres, ahí ha estado las frutas. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos vivido la mayor recesión económica del país en estos 3 meses. Pero nosotros como creyentes no somos inmunes a todo lo que está pasando en el país. Y por ende nosotros estamos en pie de lucha. Nosotros tenemos que creer que Dios tiene un futuro mejor para nosotros. Aleluya. Nosotros debemos de creer que Dios quiere prosperarnos en medio de la crisis. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero en esta mañana que ya no dejemos de mirar los problemas, que ya dejemos de mirar los problemas, que dejemos de prestarle atención y centrarnos en la crisis. Yo le invito en esta mañana a levantar la mirada al Señor. Mira al cielo, porque del cielo viene toda buena dádiva. Aleluya. Del cielo viene todo regalo perfecto. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Dios nos dará la salida. Amén. Dios nos dará la solución. Como creyentes tenemos recursos ilimitados. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Esos recursos ilimitados provienen de nuestro Padre Celestial, porque Él ha dicho en su palabra: no te dejaré ni te desampararé, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y si Dios está contigo, ¿Quién contra nosotros? Él te va a hacer que tú pases esta prueba y pases victorioso. Estos recursos que nos ha dado Dios, quiero mencionarlos en esta mañana. Creo que uno de los recursos más grandes es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios conocemos los mandamientos y las promesas de Dios, que son preciosas y grandísimas promesas. Y desde ya quiero agradecer a todos los hermanos, a los amigos, porque me han animado mucho esas promesas que me han enviado, esas felicitaciones que me han enviado al día de ayer por causa de mi cumpleaños. Gracias, hermanos, porque eso me anima a mí también. Me anima a seguir adelante, me anima a servir mejor, me anima a ser mejor esposo, mejor padre, mejor pastor, mejor amigo, mejor ciudadano de la República. Que esas promesas que me han dado se cumplan en mi vida. Amén. Amén. Gracias a los amigos, a los pastores que me han enviado sus saludos, sus felicitaciones y sus promesas. Entonces, en la Escritura encontramos un tesoro. También el recurso de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la gran bondad y el poder de Dios hacia los necesitados. Si tú sientes que no puedes avanzar, si tú sientes que estás caído, si tú sientes que en medio de la crisis tú eres un perdedor, yo te digo en esta mañana, Dios te diseñó a ti para que seas un vencedor. Amén. Dios te diseñó a ti para que seas un ganador, por medio de la fe en Jesucristo. Y Jesucristo ha traído la gracia. Y la gracia es para aquel que es débil, aquel que no puede, aquel que está caído, como digo. Por tanto, que el Señor te dé su gracia, te dé su poder para que seas un vencedor. El recurso del Espíritu Santo, el Consolador, es el más grande regalo que nosotros podemos recibir. La fe en Dios, porque a través de la fe alcanzamos victorias y promesas. Amén. La esperanza que tenemos que Cristo viene pronto para dar a cada uno según su obra. El amor, que es una realidad. El amor de Dios en nuestra vida y el amor de Dios entre nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hermanos y hermanas, volvamos en esta mañana a la palabra de Dios y escuchemos lo que el Señor nos dice. Mire, ahí mantenga su Biblia abierta en Josué. Dice en el versículo 6 del capítulo 1, le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Luego en el versículo 7 le dice nuevamente Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego en el versículo 9 nuevamente le vuelve a repetir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aleluya. ¿Por qué usted piensa que Dios le dice 3 veces a Josué lo mismo?
porque Él lo está animando, y en esta mañana el Señor quiere animarte a ti también. No solo a Josué le está diciendo en esta mañana, esfuérzate y sé valiente, sino a ti también, querido hermano, querida hermana. Dios quiere que tú te animes, te levantes en esta mañana y pongas manos a la obra, porque tú vas a ser un vencedor en medio de la crisis. Tú vas a ser un vencedor en medio del conflicto. Tú vas a ser un vencedor en medio de toda esta dificultad y esta prueba que ha venido a nosotros. Es que Josué tenía que conquistar 7 naciones, escuche esto, más poderosas que Israel. Dice la Biblia que estas naciones tenían ejércitos armados hasta los dientes. Es más, ese ejército estaba constituido por gigantes. Esos gigantes eran los anacenos, los descendientes de Anac, gente de 3 metros y pico. Escuche esto, 3 metros 15, 3 metros 20, 3 metros 50 de altura. Imagínense. A esos gigantes tuvo que enfrentarse Josué e Israel. Por eso le decía el Señor, no temas, solamente esfuérzate y sé valiente. Y en esta mañana a lo mejor tú te estás enfrentando a gigantes, no gigantes físicamente, pero problemas muy grandes, dificultades inconmensurables, un problema, una crisis, una aflicción, una dificultad mayúscula de la cual tú te sientes impotente. Pero el Señor en esta mañana que te dice, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y también dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque el Señor te ha llamado a conquistar. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y le sigue diciendo Dios luego a Josué en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Escuchen, hermanos, el practicar la disciplina de la meditación diaria en la palabra de Dios y en la oración es uno de los recursos fundamentales en la conquista de metas y objetivos en la vida. Si tú no eres una persona que lee la Biblia todos los días, que ora a Dios todos los días y que decide depender de ese recurso, de la gracia y el poder de Dios, tú no vas a ser un conquistador de metas. Por eso le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y también dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, ¿verdad?, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La base de nuestra prosperidad y nuestro bienestar está en ¿qué? En la lectura y la meditación de la palabra de Dios, acompañada de la oración diaria. Esa dependencia diaria necesitamos. ¿Por qué? Porque la fe viene como resultado de ¿qué? De oír la palabra de Dios. Y meditar significa leer en voz baja la Escritura. ¿Sí sabía usted eso? Habíamos estado enseñando acerca de la meditación los días viernes. Meditar significa leer para ti, para que tú escuches la palabra de Dios y así te alimentes de la fe que viene ¿de quién? De Dios. Dios se agrada de una fe no fingida. Esa fe no fingida es la fe que cree a pesar de las circunstancias. La fe que conquista lo imposible. La fe que hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. La cual tú debes de transmitir a tus hijos a través del ejemplo. Y le sigue diciendo la Escritura en esta mañana a Josué y en esta mañana a ti, querido hermano, querida hermana, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, como creyentes no debemos de quedarnos en el mero conocimiento. Porque te digo que muchos conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Aún Satanás conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el problema es de que no la practican. No debemos de quedarnos en el conocimiento. El creyente va a la práctica. El fin del discurso es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es todo el hombre. Todo lo que el Señor quiere de ti es que ¿qué? Que tú tengas temor de Él y guardes sus mandamientos. Usted necesita incrementar ese temor a Dios. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Gloria Porque a Dios. al temer a Dios, tú vas a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el temor de Dios implica que tú entiendes que un día tú vas a dar cuentas a Dios. Amén. Un día tú vas a rendir cuentas de lo que hayas hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso el Señor en esta mañana te dice que tu temor aumente Amén. y que tú un día vas a ser juzgado de lo que tú hagas en secreto y en público. Y dice que cuando nosotros tememos a Jehová y guardamos sus mandamientos, llegamos a ser ¿qué? Íntegros, rectos y justos. Ahora quiero darle una buena noticia, que aquellos que son justos delante de Dios, Dios escuchará las oraciones, porque Él ha dado promesas a los justos. Por ejemplo, en el Salmo 37 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra ¿de qué? De todas sus angustias. No de una, de todas sus angustias. También dice aquí: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. También dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra. Mire qué maravillosas promesas. ¿Para quiénes? Para los justos, los que andan en la práctica de los mandamientos de Dios, de la justicia de Dios, de los estatutos divinos. También dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Amén. Y saben que la palmera es un árbol maravilloso, porque es un árbol que no tiene tiempo para producir. Él produce todos los meses de todo el año. No hay tiempo de cocos. ¿Usted ha escuchado alguna que hay temporada de cocos? Siempre, siempre. 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 Y Dios quiere que tú seas así, una persona que da fruto todos los días, que da fruto todos los meses. Y no se cae. Y no se cae, aunque vengan vientos, aunque vengan No tormentas. se cae. Lo que hace la palmera se inclina nomás, pero luego se levanta. Y así tú tienes que ser. Cuando venga la tempestad, la aflicción, la prueba, ahora mismo, ¿verdad? Tú te inclinas, pero luego te levantas. Aleluya. Bendito sea el Dios. Señor. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Porque entonces, dice aquí, sigue diciendo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta promesa, agárratela en esta mañana. Dice que si tú haces lo que Dios quiere que hagas, ¿verdad? Si tú meditas en su palabra, ¿verdad? Y la pones por obra, ¿verdad? Si tú meditas en su palabra, ¿verdad? Y la guardas y haces conforme a todo lo que en él está escrito, entonces dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay duda que por la obediencia nuestra viene ¿qué? La bendición. Amén. Siempre va a ser así. La bendición Dios ha prometido a su pueblo que vendrá por causa de la obediencia. Pero la maldición vendrá por causa de ¿qué? De la desobediencia. Recordemos lo que pasó con David. Dios lo había bendecido a David mucho y es más, lo iba a bendecir más. Pero por causa de su desobediencia y de transgredir los mandamientos de Dios, le vinieron ¿qué? Consecuencias, las maldiciones a su vida, las maldiciones a su casa, y él tuvo que sufrir esas consecuencias. Pero está escrito para que no nos pase a nosotros. Amén. Amén. Está escrito ahí para que no nos acontezca. Es una advertencia muy seria lo que está escrito ahí, que el Señor nos dé entendimiento. Amén, hermanos. Amén. Yo te invito en esta mañana que a causa de tu obediencia al Señor seas prosperado. Yo te animo en esta mañana. Dios quiere prosperarte más, pero todo depende de ti, de que tú seas valiente, que tú te esfuerces, que tú medites en la palabra de Dios, que tú la guardes, que tú la practiques todos los días de tu vida. Y finalmente, mira lo que le dice: mira que te mando que te esfuerces, versículo 9, y que seas valiente,
No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A lo mejor usted siente temor o inseguridad al futuro. ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia? ¿Qué va a ocurrir estos próximos meses? Yo creo que así se sentía Josué. ¿Podremos conquistar realmente esas 7 naciones? ¿Lo lograremos? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a los gigantes? ¿Cómo vamos a derribar esas grandes ciudades amuralladas hasta el cielo? Porque la Biblia dice que las ciudades que tenían que conquistar eran ciudades amuralladas hasta el cielo. Pero ahí estaba el Señor para animarlo a él. Y en esta mañana el Señor también te ha enviado esta palabra para animarte a ti. Tú no puedes seguir así desanimado, no puedes seguir caído, no puedes seguir derrotado, no puedes seguir esperando que las cosas sucedan. Es más, yo te invito para que tú hagas que las cosas sucedan. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Que tú te esfuerces y hagas que las cosas se den. Hermano, las cosas no vienen por sí solas, las cosas no se hacen por inercia, las cosas no se dan por casualidad, por el azar de la vida. No, las cosas tú tienes que hacer que sucedan. Y por eso tú tienes que esforzarte y ser valiente. Quiero decirte algo muy importante en esta hora. Que los grandes proyectos y las grandes empresas surgieron en tiempo de crisis. Quiero mencionarte algunas. Por ejemplo, la General Motors surgió justamente antes de la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, en el año de 1920, 1930. La IBM, la famosa cadena de comidas rápidas más grande del mundo, que se llama McDonald's, justamente surgió en la década de 1920, cuando había la más grande crisis económica en los Estados Unidos. Amén. Y él se ideó, y yo digo que esa idea vino de Dios, porque los dueños originales de McDonald's eran cristianos. En el tiempo de la Gran Depresión en Estados Unidos, hay un hombre llamado George Washington Carver. Él era un científico cristiano. Y este ciudadano norteamericano, en medio de la crisis, porque el gobierno había implementado la ayuda a los agricultores y había una sobreproducción de maní en ese tiempo. Y dice que a causa de la sobreproducción de maní se estaba perdiendo y la gente no consumía este producto. Entonces, este varón tenía una rutina de oración, George Washington Carver. Él se levantaba a las 4 de la mañana y se ponía a caminar en medio del bosque. Y él le oraba a Dios en su caminata, recordando las promesas de Dios que está en Job capítulo 12, versículo 18. Si usted lee ese versículo, dice así: habla con la tierra y pregúntale a ella. Y dice que él comenzó a preguntarle a Dios acerca de cómo él poder hacer que la tierra produzca y esa producción sea útil en beneficio de la comunidad. Y dice que Dios le preguntaba: dime, Señor, ¿cómo hiciste el universo? Le decía: esa es una pregunta muy grande que me haces, no la vas a entender. ¿Y cómo hiciste la tierra? Tampoco. Y ahí hasta que le preguntó al final: ¿y cómo hiciste el maní? ¿Para qué razón tú lo hiciste al maní? Y saben que Dios le dio ideas. Y este famoso científico descubrió más de 300 usos del maní o cacahuete. ¡Wow! Desde espuma de afeitar, desde aceites esenciales, desde productos para limpieza y también a la alimentación. Y ahí se ideó la famosa mantequilla de maní. ¿Cómo se llama en inglés? Peanut butter, algo así, ¿verdad? La famosa mantequilla de maní que se convirtió en un hábito nacional en Estados Unidos, en sustitución de la mantequilla tradicional en el desayuno norteamericano. Hasta ahora
se utiliza la mantequilla de maní. No la mantequilla de vaca ni la margarina, sino la mantequilla de maní. Producto básico. Fue un producto básico, es un producto básico ahí. Y aquellos 300 usos del maní, escuchen, aquellos 300 usos no eran ideas buenas, sino eran ideas de Dios. Gloria a Dios. Y una idea de Dios vale que más de 1000 ideas buenas. Aleluya. Por eso yo en esta mañana, pregúntale a Dios, pregúntale a la tierra, que tú podrías producir, cómo podrías hacer, ¿verdad? Que las cosas sean útiles, sean consumibles, que tú puedas ser una persona creativa, sea una persona productiva. Aleluya. Dios quiere darte sus ideas, sus pensamientos. Amén. Amén. Y hoy yo te animo, así como Josué fue animado, a alcanzar nuevos objetivos, a alcanzar nuevas metas en tu vida, a esforzarte a conquistar nuevos territorios en medio de las limitaciones que te encuentras, en medio de las carencias, en medio de la crisis que tú estás, porque Dios te ha llamado para ser un vencedor. Dios te ha llamado para ser una persona productiva. Dios te ha llamado para ser una persona útil. Dios quiere darte esas ideas, pero tú tienes que pedírselas. Aleluya. Que te dé esas ideas creativas. Cómo prosperar en unión de tu familia. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira lo que le dice Dios, perdón, lo que dice Pablo en el libro de Filipenses. Ciertamente dice, olvidando lo que queda atrás, mire, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este versículo nos habla de algo muy importante, que olvidemos lo que queda atrás y que prosigamos a la meta que tenemos por delante. No importa cuántas veces has fallado al comenzar un nuevo proyecto, no importa cuántas veces tú has perdido de pronto un negocio, no importa cuántas veces has fracasado, no mires atrás. Yo te invito a mirar adelante y te animo en esta mañana a que vuelvas a intentarlo cuantas veces sea necesario Gloria a Dios. para lograrlo con la fe que viene de Dios. Que en medio de la crisis Dios te va a dar nuevos proyectos. Amén. Dios te va a dar nuevas ideas. Ideas no tuyas, sino ideas que vienen del corazón de Dios. Aleluya. Porque dice en su palabra, porque tengo pensamientos de bien, porque tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa agárratela en esta mañana. Por eso hoy te animo a empezar un nuevo emprendimiento, como persona, como familia. Comienza el nuevo proyecto de vida para ti y para tu familia. Esfuérzate a descubrir una nueva forma de servir, una nueva forma de producir. Del Señor viene la habilidad. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que Dios es el que nos da habilidad en las manos para hacer las riquezas. Gloria a Dios. Y que ahora en medio de esta crisis tú puedas empezar con una nueva empresa, con una nueva forma de vida, una nueva forma de servir, una nueva forma de poder nosotros sustentar y ayudar también a las personas que están a tu alrededor. Yo declaro en esta mañana que el Señor te está revelando sus ideas, que el Señor te está revelando sus pensamientos, que el Señor te está revelando sus planes para que los ejecutes y te ayudes a ti y ayudes a mucha gente. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo te animo a buscarlo al Señor. Yo te animo a preguntarle al Señor qué es lo que Él tiene para ti, cuáles son sus planes para ti, para tu familia. Amén. Amén. Y quiero terminar en esta mañana diciéndole, Dios quiere que tú cumplas sus propósitos y sus planes para los cuales Él te ha llamado, y que tú también puedas servirle en la iglesia de una manera mejor, Aleluya. que tú puedas servirle a la iglesia en un ministerio mejor, que el ministerio que Dios te ha dado te dé nuevas ideas,
¿Para qué? Para hacerlo más excelente para Dios. Quiero en esta mañana agradecer también a Dios por la vida de los hermanos que se están uniendo a estas transmisiones, a los jóvenes, a las mujeres, al grupo Scout, a las hermanas de Escuela Dominical, nuestra hermana Maida Palomeque, y a todos aquellos que estamos transmitiendo a través de este canal. Que nuestras transmisiones sean de mayor bendición. Aleluya. Y como esposo, como padre, te animo en esta mañana a que tu amor hacia tu esposa crezca, hacia que como hijos podamos nosotros amar a nuestros padres, ayudarlos, y como padres seamos ejemplo para ellos. Que como trabajadores, con el trabajo honrado y el esfuerzo, proveamos para nuestros hogares. Que como creyentes nosotros seamos servidores de Cristo y servidores de Dios. Aleluya. Quisiera terminar en esta mañana. Quiero invitar a mi esposa Sarita en esta mañana. Vamos a terminar.